Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Muy buenos días para todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy estamos nuevamente con un conferencista de la ciudad de Moniquirá. John, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy conferencista también, soy parte de este grupo de conocimiento de sí mismo, y pues hoy vamos a hablar, como dice mi compañera, el tema de la traición, hacer un estudio profundo sobre el yo de la traición. Ok, este tema, John, es muy importante, ¿no? Porque es lo que nos hace en cualquier momento renunciar a este trabajo, salirnos de este proceso de avance espiritual, embobarnos nuevamente en la vida, hipnotizarnos, dejarnos, mejor dicho, acabar con lo poco que hemos hecho en instantes mínimos. Sí, mira que si nos damos cuenta, se ha enfocado para este curso, este estudio especial de la traición, porque básicamente nosotros vivimos en una sociedad donde se ha perdido mucho los valores y se ha perdido la palabra de la persona. La traición se volvió común. Hoy en día todo el mundo traiciona, y existen, si nos damos cuenta, existen dos tipos de traición, o dos enfoques de la traición: una traición a nivel externo y una traición a un nivel interno, donde podemos darnos cuenta que las personas traicionan su palabra, sus compromisos, dicen una cosa, no la cumplen. Inclusive hasta con el hecho de incumplir la hora de ingreso a un lugar, de llegada, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando se incumple un pacto, un compromiso, ya estamos nosotros en ese proceso de traición. O sea que para que haya traición, obligatoriamente tiene que haber un pacto, ¿cierto? Algo con lo que me comprometí, porque... Sí, claro. Fijémonos que nosotros, en el momento que expresamos algo, decimos, me comprometo a hacer esto, o tranquilo, yo voy a cumplir con tal proceso, ya nosotros nos estamos comprometiendo, estamos haciendo parte de un pacto, ¿sí? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que, como le decía en un comienzo, estamos traicionando en todo momento, inclusive está en el tema del estudio, en el tema del trabajo. El enamoramiento, sí, claro, el amor. Te amo. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy especial, que nosotros enfocamos el tema de la traición, es porque detrás de eso hay un placer, hay algo que la persona siempre está buscando satisfacer. Entonces, como lo decíamos en un comienzo, tenemos la traición a un nivel externo, que lo vivimos en la sociedad, y tenemos una traición a nivel interno, que es el compromiso que hemos hecho nosotros de despertar nuestra conciencia de la autorrealización de nuestro ser. Hablando ya específicamente de ese compromiso del que tú nos estás hablando, ¿cuándo nosotros hicimos ese pacto? ¿En qué consiste ese, o cuál fue el pacto que nosotros hicimos para venir aquí? Bueno, nosotros desde el comienzo de este curso, ¿sí? Pero no hablamos de este curso de conocimiento de sí mismo, sino del curso de la que nos han entregado la vida desde el comienzo de nuestra existencia, ¿sí? Hemos venido nosotros a desarrollar un trabajo, ¿sí? A buscar la forma de autorrealizar nuestro ser, de convertir esa esencia que está inconsciente en una esencia 100% consciente, ¿sí? Con el trabajo de despertar nuestra conciencia, básicamente. Y es un trabajo que se ha empezado a realizar desde el comienzo de nuestra existencia, desde el comienzo del tiempo. Realmente, cada vez que nosotros tenemos un cuerpo físico, como lo hemos dicho en conferencias anteriores, la persona nace ya con ese compromiso de autorrealización. Ya viene uno en una existencia, vamos a autorrealizarnos y vamos a tener ese trabajo que realizarlo, pues a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en este caso, gracias a estas conferencias que nosotros estamos viendo, que es la herramienta. Ok, pero entonces con esto nos llegamos como a la conclusión de estamos en todo momento traicionando, como tú decías ahorita, porque si nuestro objetivo era venir a autorrealizarnos y nosotros estamos enfocados en el dinero, en la fama, en el poder, en las comodidades, en satisfacer nuestros placeres, nuestros deseos,
pues realmente estamos como quedados en nuestro compromiso, ¿cierto? Claro, y pues realmente esa chispa de conciencia se activa cuando nosotros tenemos como ese dolor, ese sentimiento que le da dolor a una persona cuando dice, venga, yo tenía que hacer un trabajo, no lo cumplí, me siento mal, me defraudo a mí mismo, a mi ser, y realmente empieza a activarse como esa necesidad de estudiar este tema de la traición. Claro. De hecho, desde el mismo Maestro Jesús nos han dado ese trabajo o esa enseñanza para poder nosotros descubrir, estudiar, comprender este yo de la traición. Bueno, ya que hablas del Maestro Jesús, él vino a representar una obra teatral, según lo que yo he entendido en otras conferencias, con base en todos los pasos que uno tiene que llegar a dar para ese proceso de autorrealización o de cumplir ese compromiso que tú nos estás hablando. Pero él, para llegar a esos procesos de traición, tuvo muchas dificultades para poder autorrealizarse. Dentro de esos, algunos personajes que se empeñaban en hacer que la persona se saliera o que el maestro se saliera del camino. ¿Quiénes fueron esas personas? Pues mira, nosotros nos dimos cuenta que dentro del trabajo de autorrealización del maestro, pues él representó ese proceso, ese drama cósmico llamado aquí en el conocimiento, drama cósmico que implicó una serie de obstáculos y una serie de personajes que hicieron parte para poder generarle trabas al trabajo que iba a hacer el maestro. Nosotros podemos prácticamente agrupar o generar 3 grupos, y uno de ellos fueron los ancianos, otros los sacerdotes y los escribas. Fueron 3 tipos de grupos que se encargaron de obstaculizarle el trabajo al maestro, y sin embargo el trabajo que realizó el maestro nos está dando la enseñanza que él superó todos esos obstáculos y logró su autorrealización, porque a pesar de todo, pues nosotros vamos a dar cuenta que dentro de nuestro trabajo vamos a encontrar ese tipo de obstáculos, y él nos quiso representar en ese drama, ese trabajo que debíamos todos realizar para la autorrealización. Ok, entonces eso nos dice que esos personajes que estaban allá representados están internamente representados en nuestras propias chispas o defectos encapsulados, ¿sí? Y sí, por ejemplo, si hablamos de los ancianos, ¿qué representaría eso dentro de nosotros? ¿O quiénes eran los ancianos? Pues miren, nosotros lo vamos a ver como aquellos aspectos en los cuales la persona, ¿qué ha estado haciendo? Simplemente una zona de confort. Yo cumplo con mis objetivos de trabajo, pago mis recibos, yo llego temprano a la casa, yo soy bueno, entonces no necesito ningún tipo de cambio. Ese es el error más grande que se comete, pues una de las partes de los errores más grandes que se cometen es creerse y sentirse bueno. En esa época, ¿qué pasó? Lógicamente, el maestro tuvo ese obstáculo porque los ancianos no querían de ninguna manera a alguien que revolucionara todo su zona de confort. Su zona de confort, ellos, claro, estaban felices en su proceso. Entonces, el hecho nomás de que alguien le diga, venga, espere un momentico, todo lo que somos no somos tan buenos como aparentamos ser, hay que estudiar ese tema, pues las personas se le van a venir encima. Y ese fue uno de los primeros aspectos en los cuales se presentó ese obstáculo con el tema de los ancianos. Claro, ahí yo relacionaría eso de los ancianos en estos momentos con todas las personas que tienen un buen nivel económico, que ante la sociedad tienen una imagen de ser personas cultas, de ser personas en cierto modo bondadosas, de ayudar digamos, en ciertas ocasiones dar limosna, ofrecer ciertos eventos, tener ciertos niveles o estatus, pero que obviamente se ven atacadas cuando llega alguien y les dicen, no, ustedes tienen que empezar a dejar todas sus propiedades, tienen que empezar a dejar sus moditos, todas esas arandelas. ¿Para qué? Para revolucionarse. Sí, o sea, es muy bueno comprender este tema, porque básicamente nosotros debemos encontrar que esos ancianos están representados dentro de nuestra psiquis, ¿cierto? Entonces la persona lo que debe empezar es a renunciar dentro de sí mismo, es a esa zona de confort. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, un buen trabajo, pues ese buen trabajo me va a representar a mí un ingreso semanal, un ingreso quincenal, pagar mis recibos, pero llegar al punto en el cual se vuelve tan monótona la vida que la persona no quiere cambiar.
y se siente bueno. Pero hay que estudiar algo muy importante. ¿Qué está pasando en mi mundo interno? ¿Qué tal donde en mi mundo interno yo tenga unos aspectos de ambición y querer traicionar a las personas de confianza, hacer malos negocios, seguir las modas de la sociedad solamente porque hay una ambición o, bueno, cualquier aspecto que se manifieste en nuestra psiquis? Esas cosas o ese estudio que nos permite a nosotros empezar a revolucionar nuestra zona de confort es lo que en última se convierte, porque nosotros nos volvemos viejitos de nuestra propia psiquis, ancianos. Vivimos en una zona de confort y no queremos nunca cambiar lo que somos. Eso es importante, no queremos cambiar, queremos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora. Sí, Siena. Bueno, ya hablando específicamente de los otros personajes que nos nombraste, que son los sacerdotes. En esa época los sacerdotes eran quienes tenían supuestamente el conocimiento o la sabiduría sobre la parte espiritual. En este caso, o en la actualidad y dentro de nosotros, ¿quiénes serían esos sacerdotes? Pues mire, como se vieron representados, ellos se creían dueños de la verdad, se creían dueños de las iglesias, y simplemente se concebía la idea de que todas las personas tenían que hacer lo que ellos decían, porque eran dueños de la verdad. Como le digo, dueños de la verdad. Entonces una persona que dijera lo contrario era ya un enemigo acérrimo de esa iglesia, o en ese caso de las enseñanzas que se estuvieran dando en ese tiempo. O de Dios, porque si ellos tenían la verdad supuestamente, entonces pues Exacto. Yo me niego contra lo que usted está diciendo y me niego contra Dios. Sí, claro. Ahora, mire, fijémonos algo, se vuelve uno terco a tal forma que la persona creó en su mente o crea en su psiquis una serie de conceptos, ¿sí?, que hacen que uno no quiera cambiar. O sea, ahí empiezan a haber aspectos donde uno dice, no, es que en los libros o en los textos o la moral es esta y no permite una revolución. Nosotros nos vemos representados ese tipo de sacerdotes dentro de nosotros mismos. Es cuando empezamos a enfocarnos solamente a creer que somos dueños de la verdad, a creer que somos dueños de las cosas y que no queremos que nada cambie. Y pues eso, imagínense, eso es una primera parte. Después ya vendríamos a volvernos ancianos, como lo decíamos en la anterior parte, ¿sí? Ok, o sea que una persona que prefiere quedarse, por ejemplo, tiene un concepto que a través de alguna novena o de digamos, rezar el rosario todos los días, una persona que está acostumbrada a asistir a ciertos grupos, a hacer cierto tipo de prácticas, pero que no empieza a ver cambios en su interior, que no tiene un verdadero proceso de, por ejemplo, negarse a sus miedos, negarse a su ira, dice, sí, yo creo que es cierto que uno debe dejar de ser egoísta, envidioso, sin embargo dentro de mí todavía siento una envidia terrible hacia los demás. Está demostrando que es en eso, en teorías, en fanatismo. Exacto, exacto. Nosotros podemos darnos cuenta que eso es letra muerta. La letra muerta, aquella que hace que uno crea que tiene la verdad, pero realmente la única verdad es aquella que surge cuando una persona practica, cuando una persona es. ¿Sí? Digámoslo así, cuando una persona no solamente confía en que el fuego quema porque me dijeron, sino porque mete las manos al fuego. En ese momento ya deja uno a un lado el concepto, deja uno a un lado la moral, el dogma, para enfocarse en lo que es real, el conocimiento, la experiencia, la experimentación. Bueno, tú hablaste de otros personajes, hablaste entonces de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran catalogados aquellas personas que mantenían vivos prácticamente los dogmas, aquellos que manejaban los libros, que manejaban todo lo que eran los textos. Como decir los jueces en este momento, ¿sí? Sí. O sea, la ley, digamos. Sí, exacto. Entonces, en estos momentos nosotros vamos a ver es enfocado más que todo a ese tema del fanatismo, cómo yo me vuelvo fanático a una creencia, y si una persona me dice, no, espera un momentico, también se puede hacer esta práctica de esta forma, o entonces ya la persona se sumerge en
en una idea fija, donde no es capaz de salir adelante con nada nuevo, simplemente lo que tiene en la mente, ¿sí? La ya mente me hace encasillaron parte, así exacto, me quedo. así me encasillaron con ese concepto y eso es, ¿sí? Entonces fijémonos cómo esos tres aspectos importantes, nuestros ancianos internamente, nuestros escribas y aquellos sacerdotes que tenemos internamente, son los enemigos de nuestro Cristo, de nuestra fuerza crística, y en su momento fue representado por el Maestro Jesús como los enemigos del Cristo, del Pues Maestro es ahí Jesús. cuando, bueno, a través de las conferencias nos hemos dado cuenta que esos impedimentos son, bueno, están en nuestra parte psicológica, y que, por ejemplo, yo quiero salir a hacer un trabajo hacia el ser, por ejemplo, ir a repartir unos volantes, y sale lo primero que es mi buen dueño de casa, mi anciano interior, y me dice: uy, ¿qué dirán ustedes repartiendo volantes? La gente va a decir que usted perdió su trabajo y le tocó ponerse a trabajar en ese sentido. Luego salen todas mis leyes, o allá mis escribas diciendo: no, pero eso está prohibido, puede que hasta la policía lo coja y se lo lleve para tal parte. Bueno, una cantidad de miedos que salen, y luego, ya para terminar de rematar, viene y sale mis conceptos fanáticos hacia determinada, y dice: ¿y para qué me va a servir a mí ponerme a hacer esto? O sea, yo mejor me voy para mi casa, me pongo a leer un libro, ¿sí? Es mucho más confortable y de pronto avanzo hasta más. Debemos recordar que el Cristo siempre ha sido un guerrero, ¿sí? Desde el comienzo la enseñanza es a ser revolucionario, a ser guerrero de nuestra propia conciencia. Y pues, según lo que estamos viendo nosotros, cualquier aspecto, cualquier detalle que surja dentro de nosotros, que nos impida ese trabajo revolucionario, ese trabajo crístico, efectivamente hace parte de la traición, y es necesario estudiarlo porque nos va a obstaculizar nuestro trabajo interno. Claro, ¿Sí? Claro, y en este caso no solamente estudiar, sino eliminar, ¿no? Porque me imagino que si yo lo dejo yo... Sí. No, claro, hablamos de que para poder nosotros hacer este trabajo debemos primero evidenciar cómo es que actúan nuestros defectos psicológicos, comprenderlos, ¿sí? A medida de que vamos trabajando, juzgarlos y eliminarlos a través de la petición a la Madre Divina, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y nunca olvidar esos aspectos, autoobservar y eliminar a través de ese proceso. Bueno, John, dentro de la conferencia también se habla de tres personajes que encarnaron la traición directamente hacia el Cristo, o sea, ya los que realmente traicionaron al Maestro Jesús o al Cristo en su trabajo. ¿Quiénes son esos personajes? Bueno, el primer personaje que hablamos es de Judas, y bien se ha escuchado a nivel bíblico, como fue en el drama, que Judas vendió al Maestro por 30 monedas de plata. Claro, ¿sí? Siendo su discípulo, fue capaz de entregar a su Maestro a cambio de 30 monedas de plata. Claro, él entrega a su mentor, la persona que le está generando, o sea, a quien le está haciendo despertar. Lo entrega por un negocio. En este caso, perdón, las 30 monedas de plata están simbolizando el negocio y están simbolizando el placer o el deseo o la tentación que está detrás de ese negocio, ¿sí? Entonces nosotros debemos comprender cómo a través del deseo se está presentando siempre como el primer escalón para darle darle la energía o darle esa rienda suelta deseos, a un defecto psicológico a través del deseo. Okay. Sí, claro, o sea, el deseo viene a ser el primer aspecto, porque él maneja el fuego y maneja la capacidad de ánimo para hacer algo. Okay. ¿Sí? Ajá. Dentro de esto, o con esos procesos de deseo que nosotros muchas veces no somos capaces de superar, ¿esto vendría afectando directamente qué en nuestro avance espiritual? Pues miren, si nosotros nos damos cuenta del trabajo, el deseo maneja el ánimo, el fuego, las ganas de hacer algo, ¿sí? Si el deseo por casualidad se pierde en un defecto psicológico, la persona pues le va a dar rienda suelta a ese defecto psicológico, ¿sí? Si nosotros perdemos ese fuego, ese ánimo, no lo rescatamos de ese defecto psicológico, no vamos a tener ánimo para hacer nuestro trabajo, ¿sí? Para el despertar de nuestra conciencia.
Entonces lo primero que vamos a hacer es perder la capacidad de nosotros crear algo con nuestro fuego. ¿Sí? Dentro de esas creaciones estaríamos hablando específicamente del proceso del nacer. Claro, claro. Mire, una persona para nacer necesita el fuego, ¿sí? Necesita la energía. Y una persona que ha dado rienda suelta a sus defectos psicológicos y se ha dejado robar ese fuego a través del deseo, la persona no tiene ánimo para nacer, no tiene ánimo para el trabajo sexual. O sea, la persona no va a poder subir ninguna energía a través de su columna si ha permitido que se pierda esa energía. Entonces, nosotros debemos empezar a fijarnos todos los aspectos y detalles que en el diario vivir nos está robando la energía a través del deseo. Deseo decir un chisme, deseo mirar televisión, deseo perder mi tiempo en un videojuego, deseo hablar mal del prójimo, o deseo pensar esto que me está dañando, deseo pensar, futurizar, deseo recordar, deseo sentir cosas que me están dañando el ánimo, todo lo que sea que esté afectando a una persona. Entonces el deseo es el primer paso, como lo decíamos, para entregar nuestra energía. Si nosotros no vemos el deseo, no vamos a poder rescatar nunca ese fuego crístico que está metido en todos esos defectos psicológicos. En alguna conferencia veíamos que esa energía es el mismo Cristo, ¿no? Que finalmente nosotros la vamos recogiendo y la vamos condensando en nuestra columna, y es ahí cuando nosotros logramos despertar esa fuerza crística dentro de nosotros. Entonces, por eso creo que tú nos hablas de cómo en este caso nosotros estaríamos traicionando al Cristo cada vez que nos dejamos, lo vendemos o lo cambiamos a cambio de ese placer que sentimos por el deseo, ¿cierto? Claro, imagínense, o sea, cada vez que nosotros damos rienda suelta a un defecto psicológico, inmediatamente estamos perdiendo ese fuego, estamos perdiendo esa capacidad de nacer. Y si el nacer es quien nos está permitiendo crearnos a nosotros mismos, regenerar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital y crear los demás cuerpos existenciales del ser, estamos perdiendo esa parte del Cristo de nosotros. O sea, estamos perdiendo la capacidad de poder llegar a hacer un trabajo. Sí. Bueno, entonces este básicamente sería el enemigo directo contra la naturaleza, contra la creación, ¿sí? Sería el enemigo directo del nacer, de la creación y de la naturaleza. Okay. Bueno, el segundo, luego de que el maestro es traicionado, lo llevan ante otro personaje que tiene la posibilidad de decidir si lo libera o lo encierra de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, él se lava las manos, ¿no? ¿Quién fue ese personaje? Pues sí, mire, Pilatos en su momento, el gobernador, él tenía toda la posibilidad de tomar decisiones. O sea, tomar la decisión. ¿Qué hizo él? Dijo, no, me lavo las manos, miren a ustedes a ver qué hacen, no es responsabilidad mía, yo simplemente ahí lo traigo, ustedes tomen decisiones. En nuestro mundo interno pasa algo muy similar. Cada vez que nosotros dejamos que nuestra mente actúe, ella siempre va a justificar el delito, va a justificar que nosotros hagamos las cosas. Ejemplo, una persona va a delinquir, hacer cualquier tipo de acción incorrecta, la mente dice, venga, usted tiene derecho, no es tan ¿por malo? qué no es tan malo? Usted para eso trabaja mucho, imposible que no pueda gastarse su plata en una fiesta, imposible que usted no pueda ir a acompañar a sus amigos en una tomata, lo que sea, ¿sí? Porque la persona está en todo momento justificando, y eso tiene que ver con la polarización que tiene la persona. O sea, ¿a qué voy? A que nuestra mente siempre va a estar en un polo, ¿cierto? En un extremo. Sí. Y ese extremo nos va a llevar a tener conceptos, ya sea de un extremo derecho o un extremo izquierdo, vamos a estar enfocados hacia esos conceptos y siempre vamos a estar polarizados. Mientras una persona esté en un extremo, el juicio crítico se pierde, o sea, no va a tener capacidad de juzgar, no va a tener la capacidad de decir, poner en la balanza las cosas y decir esto es bueno, esto es malo, simplemente
la persona se deja llevar. O sea, eso de la polarización de lo que tú nos estás hablando es como de dar por cierto algo, así en el fondo yo no estoy tan seguro. Claro, entonces ahí es cuando la persona simplemente se justifica, dice, así son las cosas, déjenlo así, y dar rienda suelta a que el deseo que hablamos ahorita se cumpla y se termine llevando ese efecto psicológico a nuestra energía. O sea, la mente en últimas es la que genera la dirección hacia dónde se va a dirigir, en este caso, el defecto psicológico. ¿Qué pasa? Cuando una persona se deja llevar por sus conceptos, se deja llevar simplemente por su mente, esa persona nunca va a tener juicio crítico, como lo decimos, ¿cierto? Y al no tener juicio crítico, pues no va a poder eliminar el defecto psicológico. Y al no poder eliminar el defecto psicológico, ¿qué sabiduría va a rescatar de ese defecto? Pues no va a poder rescatar esa sabiduría. Y cuando tú hablas de sabiduría, bueno, y a través de las conferencias, hablamos es como de darnos cuenta de cómo nos domina, ¿no? Cómo realmente él hace ese proceso de envolvernos y enrollarnos en ese mismo deseo, en ese mismo, y lo que tú dices, justificar, a cada instante estoy a punto de fumarme un cigarrillo, pero aparece mi justificación en mi mente diciendo, la última vez, usted ya decidió que no va a volver a fumar, pero una no le hace daño. Igual es como también, usted no puede ser tan radical, le dice la mente a uno, porque si usted es muy radical, después eso se le acumula y explota. O sea, uno tiene una cantidad de conceptos. Mire, y muy interesante lo que usted dice. La persona o aquel estudiante que realmente quiere trabajar sobre sí mismo, nunca debe justificar ningún detalle que se le presente en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cientos de efectos psicológicos que nos están hablando en todo momento. Uno le dice, eso está bien, otro dice, está mal, venga, va a pasar esto, va a pasar aquello, y entonces le hacen un juego completo donde en últimas, como le decíamos desde un comienzo, se va a terminar justificando la mala acción, ¿sí? Y el lavado de manos, de lo que hablamos de este tema de la traición, básicamente es eso. Nuestra mente se lava la mano y dice, ya, se me quitó el remordimiento, ya encontré una justificación, exacto, y ya no me siento mal por lo que estoy haciendo. Enemigo total de la sabiduría, porque no nos va a permitir morir psicológicamente, porque no vamos a tener la capacidad de juicio crítico. Y ¿qué debemos hacer nosotros? Pues simplemente jamás justificar el defecto psicológico y aplicar la muerte psicológica, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que nosotros no podemos olvidar nunca la autoobservación, el vivir el instante. Perfecto. Bueno, ya después de que Pilato se lava las manos, le deja la decisión de la vida del maestro pues a cargo de toda la gente que estaba buscando crucificarlo y que prefiere que crucifiquen al maestro y no a Barrabás, que era, digamos, el ladrón de la época. Hay una última oportunidad que es el director de la iglesia como tal, ¿no? Él es el que realmente toma la decisión que dice, bueno, ya, crucifixión. Pero él realmente fue el autor intelectual de todo lo que sucedió, ¿cierto? Pues realmente el defecto psicológico siempre va a estar buscando cumplir su cometido, que es el ser enemigo total del Cristo, ¿cierto? Enemigo de la creación, enemigo de todo lo que hemos hablado. En este caso se ve representado por Caifás, que en su época era el dueño de la iglesia, el dueño de la verdad. ¿Y qué pasa con Caifás? Pues que Caifás es el que dirige la iglesia, y si dirige la iglesia, dirige a todo el pueblo. Entonces él motiva al pueblo para que todo el mundo diga, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. Aquí en este caso, ¿a quién están soltando? Pues al ego, al defecto psicológico, lo están soltando cada vez que hay una mala voluntad. En este caso, la mala voluntad es ese demonio terrible que tenemos dentro de nosotros, que es la representación de Caifás. Está en todo momento diciendo de malas, yo lo hago así, o sea, la parte terca de nosotros que dice yo lo hago así, y va en contra total de la conciencia. Entonces, como cuando uno dice yo no soy ladrón, porque pues claro, yo tengo una imagen de que yo soy una buena persona, yo tengo una imagen, he tratado también de ocultarme, y sin embargo dentro de mí cada vez que veo algo que está latente esa mala voluntad de coger las cosas, pero que eso sí que nadie se vaya a dar cuenta. O sea, eso es lo que entiendo, porque finalmente él era el sacerdote de la época, él era el dueño, como tú dices, de la iglesia, y por debajo de cuerda él planea que
que vender, comprar al maestro. Él planea poner a todo el mundo en contra del maestro y él planea todo. Es una guerra total entre esa parte consciente y la infraconsciencia. Donde nos damos cuenta que Caifás en todo momento estuvo a cargo, presente en cada uno de los aspectos. Él estuvo presente cuando se hizo la negociación allá con las monedas de plata para vender al maestro. Estuvo presente cuando permitió o cuando se sabía que iba a pasar ese tema con Pilatos, ¿sí? Y estuvo presente en lo último cuando él incitó al pueblo para que se vendiera al maestro. O sea, eso viéndolo en términos del drama cósmico. Nosotros debemos tener en cuenta que la mala voluntad siempre va a estar ahí, buscando el favor del deseo, el favor de la mente para poder actuar y cometer el delito, ¿sí? Y lo peor de todo, muy por encima de la misma gente, porque fíjate que, o sea, con los dos anteriores, listo, cada uno satisfacía sus propios intereses, pero en este caso de Caifás no solamente estaba engañándose o traicionando, sino que él estaba engañando al resto de la población, ocultándoles la verdad. Sí, él se hace dueño de la verdad, ¿sí? Y por ese motivo ve amenazado todo lo que representa Caifás, ¿cierto? El poderío que tiene. El poder, claro. El poder que él tiene. Es el enemigo declarado del Cristo. En nosotros, Caifás es totalmente el enemigo. Ese enemigo que debemos combatir en todo momento. Es el que no quiere que nadie despierte. Exacto. Nadie va a... No, y es que por él nadie despierta. Y todo el mundo se sumerge en esa tiniebla del ego, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que si es el enemigo de la verdad, es el enemigo de la obra, el enemigo oculto del Cristo, siempre está presente, y nosotros debemos tenerlo en cuenta que se va a manifestar en la mala voluntad, ¿sí? ¿La mala voluntad para qué? Para hacer cosas de la conciencia, mala voluntad para autoobservarse, mala voluntad para eliminar el defecto psicológico, mala voluntad para meditar, mala voluntad para trabajo del arcano, del sexo, mala voluntad para hacer sacrificio por la humanidad en cualquiera de esos niveles, ¿sí? Pero en cambio, buena voluntad para satisfacer cualquier deseo o cualquier aspecto que tenga que alimentar al ego o al defecto psicológico. Buena voluntad para identificarse, buena voluntad para manipular a las personas, buena voluntad para hacer para hacer todo lo que tiene que ver con el ego, ¿cierto? De hecho, para nuestro diario vivir, porque realmente todos en estos momentos tenemos muy buena voluntad para trabajar, para divertirnos, para estresarnos, para sufrir, para todo. Pero nos dicen, oiga, haga una meditación, no, ay no, ahorita no, qué mamera. Nos dicen, ay, venga, hagamos unas prácticas, aquí unos derviches, ay, qué pereza con ese frío, con... Siempre va a haber esa mala voluntad para la conciencia y buena voluntad para el ego, siempre. Eso es algo que, por eso lo decíamos, nosotros estamos propensos a la traición en cada momento, porque si hacemos un estudio claro, o sea, si nos enfocamos un poquito más y comprendemos, vamos a encontrar que la traición está sumergida en todos los defectos psicológicos que nosotros estamos alimentando, sí, en últimas. Todos los defectos psicológicos están siendo juzgados por traición, o sea que nosotros, si eso hace parte de nuestra alma, nosotros estamos siendo juzgados por traición en cada instante, cada vez que nosotros no aplicamos ese compromiso de autorrealización. Es que la autorrealización no es solamente algo futuro, la autorrealización es ahorita, aquí y ahora. Si en estos momentos no estamos eliminando un defecto psicológico, si en estos momentos no estamos nosotros haciendo algo para la conciencia, en cada instante que respiramos, nosotros estamos traicionando la obra del Cristo, el Cristo dentro de nosotros, esa fuerza que se debe nacer en algún momento. Qué interesante, definitivamente esta conferencia me parece muy chévere, porque es una herramienta, si la ponemos en práctica, es una herramienta fundamental para no dejarnos desviar de ese avance en el que estamos, ¿no? Claro, debemos aplicar en todo momento, o sea, debemos comprender en todos los niveles eso que es la traición, cómo debemos estudiarla en todo instante, darnos cuenta que en todo momento estamos propensos a caer, a ser ese enemigo de nuestra propia conciencia, nuestro Cristo.
Bueno, ya John, para terminar, porque creo que ya se nos está agotando un poco el tiempo, quisiera que tocáramos el tema de lo que se considera realmente alta traición. He escuchado en algunas conferencias y he visto que hablan de procesos ya que se juzgan muchísimo más despiadadamente con consecuencias inmediatas. Y porque pues los delitos que se cometen contra el Cristo y contra nuestra propia autorrealización y contra la realización de otros son graves, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos? Bueno, nosotros debemos comprender que nuestra vida la tenemos con un objetivo. El objetivo es la autorrealización. Por ese motivo tenemos este cuerpo físico y hemos tenido esta existencia y muchas más existencias, ¿sí? Entonces, cualquier aspecto que sea para dañar ese pacto inicial, ese pacto desde que salimos del absoluto, va a ser alta traición. En este caso, una alta traición es ese daño que se le hace a esa persona que quiere autorrealizarse, que está haciendo trabajo para autorrealización, ¿sí? Nosotros nos comprometimos a alcanzar la autorrealización, el trabajo a través de los 3 factores: de la muerte psicológica, del sacrificio por la humanidad, del nacimiento, y cualquier aspecto que dañe después de que hemos comprendido la magnitud de ese pacto, está netamente ya enfocado a una alta traición. Una alta traición es la desconexión de nuestro ser, porque después de que una persona ha perdido ese enfoque, ese trabajo, después de haber avanzado, después de haber comprendido y haber experimentado, la persona cayó en alta traición. ¿Sí? O sea, ya después de que se comprende, no es... Pues sí, porque realmente toda la humanidad tiene en ese pacto. Toda la humanidad ya ha hecho ese pacto de autorrealización, pero algunos han avanzado a tal punto que han comprendido, han experimentado, han vivenciado y han estado trabajo, claro. Con su Cristo activo, ¿cierto? Con esa fuerza, con ese Cristo, ya saben lo que tienen que hacer. Y en ese momento la persona, cuando ya ha iniciado ese camino, el camino iniciático, y la persona se desvía o tuerce su camino, pues ha cometido una alta traición. Claro. Y pues lógicamente tiene sus consecuencias kármicas, como la pérdida del conocimiento, la pérdida de la capacidad de autorización en una existencia, o dependiendo de la gravedad, pues eso ya es evaluado a nivel interno. Si esa persona, por ejemplo, mezcla o desvía el conocimiento o lo convierte a su conveniencia, ¿también se considera alta traición? Pues mira, cualquier aspecto, como decíamos, que dañe el proceso de autorrealización de una persona que esté haciendo este trabajo, pues realmente va a cometer esa traición, esa alta traición. Ejemplo, nosotros ponernos a combinar este conocimiento con otros textos, con otras cosas que realmente desvían el camino principal de los 3 factores, estaríamos cometiendo esa alta traición. Bueno, yo pienso que esta es toda la conferencia. No sé si tienes algo más que aportar para... No, para finalizar, y pues lógicamente agradeciendo mucho esta oportunidad para este trabajo, nosotros debemos comprender que el trabajo de la conciencia se realiza de instante en instante. No podemos solamente pensar que un día lo voy a hacer y voy a descansar, no, es un trabajo constante, porque la conciencia se activa de instante en instante. Debemos mantenernos en todo momento conscientes para poder lograr nuestra autorrealización. Y estudiar lógicamente esta conferencia es una herramienta muy grande para poder adelantar nuestro trabajo, avanzar, hacer obra. Bueno, John, muchísimas gracias entonces por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por también dedicarle este tiempo a observar estos videos. Recuerden que todas las dudas que tengan, las inquietudes, o si desean adquirir más información, nos pueden escribir a nuestra página en internet, a los números que aparecen en WhatsApp. Pueden visitar nuestra página en YouTube y hacer algún tipo de comentarios. Bueno, hay muchos medios para que nosotros podamos llegar a ayudarles a solucionar esas inquietudes que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias y nos veremos nuevamente en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.